Ya sabes, tal vez hoy pueda hacer muchas cosas, pero no soy un hombre de campo ni un cazador, la verdad, para mí. Pero hace unos años me dio por ir a cazar ciervos y fui a la propiedad del padre de Annette. Me dijeron, ya sabes, si subes a la cima de la colina de aquí y tomas este sendero y giras a la izquierda en esa roca, hay un puesto de caza al borde de un gran campo y es un gran lugar para cazar, realmente. Mentiras del diablo mismo. Me perdí yendo al puesto en el árbol. Eso debió ser mi primera pista, ¿verdad? Debería haber dado la vuelta y salido de allí, pero no lo hice. Anduve por aquí y por allá, y por fin encontré el puesto en el árbol. Por supuesto, todo venado dentro de unas 90 millas sabía que estaba allí cuando llegué. Pero me arrastré hasta este puesto en el árbol y cuando subí me quedé muy sorprendido. Parecía que un castor ciego lo había hecho de verdad. Tal vez solo había 4 clavos, nada más. Y recuerdo orar a Dios. Si logras sacarme de aquí sin romperme el cuello, no volveré jamás. Y ya he cumplido con mi trato. Pero al salir, ya sabes, me perdí al entrar, así que ya sabes que se aproxima, ¿verdad? En la salida, la forma en que llegaste a este puesto en un árbol fue que seguiste un sendero hasta que terminó y encontraste otro sendero y no pude encontrar el segundo sendero. Y miré y se iba poniendo cada vez más oscuro y cada vez más oscuro y al final tuve que rendirme y decir, tengo que bajar por el sendero por el que voy. Esa es la única opción que tengo ahora y cuando lo hago salgo afuera y veo lo que parece ser exactamente el patio trasero de esta casa móvil. Y aquí llevo un rifle de ciervo camuflado y camino hacia el patio trasero de esta casa y es como, Y pensé para mis adentros, ¿en qué mundo estoy? Llamé a mi suegro y le dije, estoy en el patio trasero de alguna persona, ahora mismo. Y sus palabras para mí fueron, gritó por teléfono, ¿perdiste mi cuatrimoto? Dije con calma, no señor, sé exactamente dónde está su cuatrimoto. Me he perdido, de acuerdo, no sé dónde estoy. Y, de todos modos, tenía que caminar por el fondo y la colina. Pero esa pregunta, ¿dónde estoy? O quizá la pregunta ¿dónde estás ahora? Es una pregunta tan antigua como el propio tiempo. La primera misión de búsqueda y rescate, por así decirlo, es el capítulo 3 de Génesis. Y oyeron el sonido del Señor Dios caminando por el jardín en la tarde. Se ocultaron de su presencia entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿en qué lugar exactamente te encuentras? ¿Crees que no sabía dónde estaba? ¿Crees que pedía coordenadas GPS? No, le estaba dando una oportunidad para que admitieran lo que habían hecho, de verdad. Y esa pregunta, ¿dónde estás esta mañana? Puedes decir, bueno, estamos en Elton, Kentucky. El sermón ya terminó, ¿cierto? Pero eso no es exactamente lo que quiero preguntar ahora. Más bien, les pregunto, ¿dónde se encuentran espiritualmente en este momento? Y para intentar responder a esa pregunta, quiero ver otro pasaje de las Escrituras esta mañana. Si tienes tus Biblias, acompáñenme a Lucas 15, por favor. Lucas 15, veremos una parábola muy conocida, la famosa parábola de los hijos pródigos, como me gusta llamarla a mí. Sin embargo, vamos a mirar a estos dos hijos y a examinar algunas condiciones espirituales en las que puedes estar según estos dos hijos. Y vamos a empezar ya al revés. Vamos a empezar por el final con hermano mayor, porque creo que las condiciones espirituales que aprendimos de él nos llevan directamente a por qué se fue el hijo menor. Así que si miras el versículo 25, este hijo mayor estaba en el campo y al acercarse a la casa oyó música y baile. Llamó a uno de los siervos y preguntó, ¿qué son estas cosas, hombres? Y él respondió, tu hermano ha venido, y tu padre ha matado al becerro cebado porque lo recibió sano y salvo. Pero él ya estaba muy enojado y se negó a entrar. Su padre salió y lo trató, pero dijo, mira, durante años te he servido y nunca he desobedecido tu mandato, y nunca me diste un cabrito para celebrar con amigos. Ya ves, uno de los primeros lugares en los que podemos encontrarnos. He titulado esto Repetición sin amor.
Ya sabes, éramos reyes, teníamos tema, the thrill is gone. ¿Qué pasa cuando la alegría se va? ¿Qué pasa cuando estás en el reino y estás en la casa del Padre, haciendo tus quehaceres y haciendo lo que se supone que debes hacer? Pero ¿sabes qué? Ya no se siente igual. ¿Ves? Hay una gran diferencia real entre poder asistir al culto, ir a la adoración y tener que asistir al culto, en serio. Esos son sentimientos claramente distintos y no es un cambio tan grande, ¿verdad o no? No es un gran cambio, realmente enorme, ¿verdad? De verdad. Pero algo falta, algo cambia, al menos, ¿verdad? De verdad. Empieza a hacer solo lo realmente necesario, de verdad, para todos. Solo hago esto porque lo hago, porque estoy aquí, es por lo que creo que se supone que debo hacer. No lo hago por alegría, no lo hago por amor, no lo hago por razones quizá debería hacer. Y sí, es entendible. Así somos humanos. No creo que sea un error. Dice el escritor hebreo que debemos alentarnos unos a otros hacia el amor y hacer buenas obras. ¿Por qué yo, por qué tú remueves algo cuando lo estás cocinando para evitar que se queme en el fondo? ¿Verdad? No es bueno que no se remueva ya. Ya sabes, a veces necesitamos eso, ¿verdad? Porque es muy fácil volverse complaciente y simplemente esto es lo que hacemos y no sabemos por qué lo hacemos. Solo lo estamos haciendo, repitiendo una y otra vez sin amor. Pero luego vino la respuesta del Padre. Pero cuando vino este hijo tuyo, que se había gastado tu hacienda con prostitutas, tú mataste el becerro gordo para él. Y le dijo, Hijo, tú siempre te encuentras a mi lado, y todo lo mío es tuyo. Era necesario celebrar y alegrarse por esto. Tu hermano estaba muerto y ahora está vivo. Él estaba perdido, y su orgullo, ya ves, miras esto mismo, y él no quería ingresar, no quería entrar en su propia casa, la solemne celebración del regreso de su hermano. ¿Por qué fue eso? Me atrevo a decir que fue por su orgullo. Como ya sabes, él fue allá y hizo aquello mismo, y tú también estás extendiendo la alfombra roja para él mismo. Y he estado aquí, y de hecho también he estado limpiando establos, y he estado haciendo esto y aquello, como ya dije antes. Eso es muchísimo yo, ¿verdad? De verdad. Sabes, ese orgullo es una trampa sumamente peligrosa. Está bien sentir orgullo por un trabajo bien hecho realmente. Claro, claro, sí, sí. Pero cuando ese orgullo empieza a decir, ¿y qué hay de mí y lo mío? ¿Por qué los tratas así? Cuando estoy aquí, en este lugar, y he estado trabajando duro, y he estado haciendo todas estas cosas, de verdad, aquí mismo, en este momento, ¿lo ves? ¿Te das cuenta de cómo esta actitud podría llevarte a hacer lo que hizo el hijo menor de forma clara? ¿Por qué el hijo menor quiso irse? No estaba realmente satisfecho. No estaba realmente satisfecho. Empezó poco a poco a creer la mentira. Algunas personas dicen que la hierba del vecino siempre parece más verde, ya sabes. Así que volveremos ahora al inicio de la historia y cambiaremos de tema al hijo menor. Había un hombre que tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él repartió su hacienda entre ellos. Y no pasaron muchos días cuando el hijo menor reunió todo lo que tenía y emprendió un viaje hacia una tierra lejana. Allí derrochó sus bienes con una vida desenfrenada. Chico, si tan solo yo tuviera algo distinto, quiero decir, ¿qué hizo Satanás con Adán y Eva en el jardín? Si no lo hizo, toma lo que tenían, lo que Dios les dio, este paraíso perfecto, esto que estaba a la temperatura perfecta, ¿verdad? Tenía que estar a la temperatura perfecta, no estaban sufriendo congelación y decían todas estas cosas que tienes no son suficientes, te falta algo, Dios te lo está ocultando, necesitas dar este salto. Dios dijo en voz clara, si comemos de eso, sin duda moriremos, tú no morirás, sin duda alguna. Dios solo está tratando de negarte eso. Se tragaron la mentira, como solemos decir, por completo, y cuando se la creyeron, ¿qué pasó? De pronto tuvieron que esconderse de Dios, ¿no es así? Dios había venido varias veces en la brisa de la tarde para hablar con ellos y nunca antes habían tenido que esconderse, pero de pronto supieron lo que significaba tener miedo.
¿Qué sería vivir en una vida, en un mundo donde nunca tendrías miedo? Quiero decir, puedes imaginarlo y una persona se acerca y dice, oye, tienes que comer esta manzana, te estás perdiendo de algo. No, gracias, puedes tener miedo, no quiero eso. Ajá, es una mentira, es una mentira, y a veces no podemos evitarlo. A veces picamos la carnada de todas formas, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta de que el hijo menor tenía. Y cuando lo tuvo, fue todo para él, realmente. Una grave hambruna surgió en ese país y quedó necesitado. Entonces fue y se alquiló a un sistema del país que lo envió a campos para alimentar cerdos. Y deseaba comer algarrobas que comían cerdos, y nadie le daba aún. No obstante, cuando recobró el juicio, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia para poder saciarse completamente, y yo aquí me muero de hambre? Si quieres, llámalo fondo. Creo que esto quizás sea la cima del caos. Sabes, a veces estás en tu vida y haces cosas, y todo parece desmoronarse y girar alrededor de ti, y de pronto tienes este momento en el que te preguntas exactamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Dónde estoy justo ahora? ¿Cómo llegué a este lugar? Tú más bien te imaginas que él tuvo aquel momento, aquel instante interior, y te preguntas, ¿por qué estoy de pie aquí, apestando de hambre y cansancio, sin fuerzas para seguir? Un lugar en el que nadie me quiere, nadie llega a saber mi nombre, y a nadie le importa si alguna vez vuelvo a respirar un aliento más. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo pude haber llegado a este estado tan sombrío? Y ese es un sitio realmente aterrador para habitarlo, porque para que esto ocurra hace falta vulnerabilidad. Y para mucha gente, quieren pasar toda su vida y evitar este momento justo aquí. Ellos no quieren admitir el caos en que se metieron, pues ¿qué hacen? Solo generan más caos para evitar el caos. Pero por muy mal que esto parezca y por muy mal que se sienta, este mismo momento, este ya es el punto en que puede empezar a cambiar sin este momento aquí, sin que él vuelva así. Va a seguir pasando hambre y va a seguir llevando una vida simple. Va a seguir haciendo todo lo que lo llevó a donde está. Ya sabes, claro, el viejo chiste es la regla número uno de los hoyos. ¿Qué? Deja de cavar, deja de cavar. Ahora, por favor, deja de cavar. No te saca, pero eso también te impide ir más profundo, ¿verdad? Este momento que he hecho, llegar al punto en que realmente puedas hacer esa pregunta. Es un momento válido y poderoso, porque en ese momento ya estás listo para cambiar, ya estás listo para aceptar algo distinto. Sabes, la Biblia dice que hay un camino que parece correcto. ¿Cuál es el resultado final? La muerte. ¿Por qué? Mira a la gente. A veces te preguntas, tal vez, ¿por qué haces eso? Todos hacen lo que hacen porque creen que es lo que se supone que deben hacer, por muy loco que parezca. ¿Qué pasa con Don? Y eso te lleva a la próxima pregunta. ¿Puedo volver? Quiero levantarme y dirigirme de inmediato hacia mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Ya ves, él está tramando un plan. Me pregunto si podría volver, me pregunto si él me dejó barrer piso. Ya sabes, si él me dejara barrer un piso, alimentarme y ducharme, estaría satisfecho con eso. Ya sabes, vale la pena intentarlo. Él no lo sabe en este momento justo aquí. Ahora sabemos cómo termina la historia, pero él no sabe cómo termina la historia aquí. ¿Comprendes el riesgo que está tomando al dejar de hacer lo que está haciendo y tratar de empezar a hacer algo distinto por primera vez? Ya entiendes muy bien. Dave Ramsey dice que hay que estar harto de estar harto cuando te frustras tanto que ya no voy a hacer esto. No sé todavía, en serio, cómo se va a ver esto. No sé exactamente a dónde me llevará esto. No sé exactamente cómo va a funcionar esto. Pero voy a hacer algo distinto. Todo empieza con esa pregunta. Me pregunto si puedo volver.
Claro, te digo que tal vez no se trate de volver atrás, tal vez sea que por primera vez en tu vida puedas avanzar. Quizá eso es realmente lo que es, de verdad. Quizá eso es lo que Satanás ha querido impedir que hagas, para que puedas seguir avanzando. Sí, porque él sabe muy bien quién eres y sabe muy bien qué podrías llegar a ser. ¿Por qué dice Pablo en Romanos 7:21 que veo que la ley, que cuanto más intento hacer el bien, más mal se acerca? ¿Por qué el mal aparece a los que hacen el bien? Porque Satán no quiere que lo hagas. Cuanto más te acercas a Dios, más te alejas de Él. Es claramente difícil. Lo entiendo, pero cuando puedas llegar a este lugar aquí mismo, voy a volver, voy a cambiar, de verdad, voy a hacer lo que sea necesario, sin dudarlo. No me importa, en absoluto. Los vikingos, ya sabes, el viejo mito dice que desembarcaban en las costas y que quemarían los barcos. ¿Por qué? Porque no voy a volver jamás, no voy a dejarme ninguna salida. No voy a permitirte dejarme ninguna opción, de ninguna manera, ni voy a permitir que yo mismo me prive de alguna alternativa para actuar ante lo que ocurre. Lo mismo debe ocurrirnos en lo espiritual a nosotros mismos, de la misma manera y con la misma urgencia interior. No voy a volver de ningún modo, ni voy a regresar a aquello que ya fue. Y para terminar, y para concluir, por último y finalmente, él se levantó de inmediato, se incorporó con resolución y se dirigió, sin demora, hacia su padre. Pero mientras él aún se hallaba a una gran distancia, todavía lejos, su padre lo vio desde lejos, sintió una profunda compasión en lo más íntimo de su ser y sin perder tiempo, corrió hacia él, lo abrazó con un afecto intenso y le dio un beso lleno de ternura. Y el hijo le dijo, acercándose, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre lo interrumpió. Pero el padre dijo a sus siervos, traed ya la mejor túnica, y ponedla sobre él, y ponedle un anillo en la mano y zapatos en sus pies. Traed un becerro gordo y matadlo, y comamos y celebremos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y se ha hallado. Y comenzaron a celebrar. Ponte en el lugar de ese hijo ya. Estás sucio y hambriento, has pateado y agarrado bajo tus pies todo el camino. Caminando a casa, me pregunto qué pasará cuando llegue a papá. La última vez que vi a papá le dije que estuvieras muerto. Hazme un cheque y me voy. Ya sabes, si fuera papá, quizá estaría enojado conmigo cuando vuelva a casa. Me pregunto si Felipe me dejó entrar por la puerta y si me miró. Y luego, al girar la curva, ves esa pequeña figurita en el jardín delantero. Y sale corriendo. No es cosa cultural para nosotros, pero en aquel día y tiempo pasado llevaban sus largas prendas fluidas y era muy vergonzoso para un hombre mayor enseñar sus tobillos. Él no corrió por nada. Y ya sabes, al principio te preguntas, ¿acaso sabía él siquiera que era su padre cuando aquella persona salió corriendo? ¿Qué pasaba por su mente en ese instante? Tal vez era un criado que lo vio y se suponía que debía estar atento a él, y quizá iba corriendo para apartarlo, pero al aproximarse a él puede ver que no es un simple criado. Eso no es un simple vigilante, ni mucho menos. ¿Acaso es realmente él? ¿Es ese mi padre que finalmente corre hacia mí con lágrimas en sus ojos, como si no pudiera detenerse? Es decir, ¿puedes imaginar la conmoción que este joven sintió? Y aún así, cuando se te acerca de frente, no sabes lo que podría ocurrir, no sabes lo que va a ocurrir. Va a echarme la bronca delante de todos, va a pegarme en la cara ya, va a hacer que me vaya de aquí para siempre, y en cambio él lo derriba y grita. Y dice, vamos a hacer una fiesta, quita esas ropas asquerosas de él. Estoy seguro de que tiene hambre. Vamos a cocinarle algo. Pongámosle un aro en su dedo, que significa que él tiene la autoridad de la familia otra vez. Sigue siendo hijo.
¿Piensas en que la Biblia dice en Efesios 1:5 que podemos ser adoptados como hermanos y hermanas en Cristo cuando nos convertimos en cristianos? Sí, ese es el Dios al que servimos fielmente. Ese es nuestro Padre Celestial. ¿Es Él un Dios justo? Sí. ¿Es Él un Dios recto? Sí. ¿Juzgará a los que son infieles? Sí. Pero solo quiere descargar sobre ti el peso de su castigo porque no eres lo bastante bueno? No. Dios es muy paciente y quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Segundo Pedro 3:9. Dios al que servimos. Y me siento aquí y miro a mi alrededor. Todo esto mismo y ya sabes. Me pregunto si a veces es como un ciclo. Ya ves, los primeros tres de estos son como alejarse del Padre y los otros tres como volver a casa. Y quizá, en verdad, no siempre lo llevamos al extremo, pero cuántas veces he sido ese hijo mayor que apenas va pasando por las cosas. Quienes dicen que la alegría se ha ido, cuando en realidad tengo un Padre amoroso que sin dudar iría hacia mí y me recibiría en cuanto lo necesitara. ¿Dónde te encuentras esta mañana? No sé dónde estás, pero sí sé dónde quiere Dios que estés. Pero Mateo capítulo 11. En ese tiempo Jesús declaró: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niñitos. Sí, Padre, porque así fue tu voluntad bondadosa. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y cualquiera a quien el Hijo lo revele. Venid a mí, todos los cansados y gravemente cargados, y yo os haré descansar, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. No sé dónde estás esta mañana, pero sí sé dónde Dios quiere que estés. Sé que tienes un Dios que te ama. Sé que estás rodeado por su pueblo que te ama, y si necesitas ayuda esta mañana, no sé a qué se parece. No sé si es venir al frente o ir a la sala del pastor Shepherd. Ya sabes, invita a alguien a almorzar, siéntate y charla. No sé cómo es, pero sé que la ayuda está aquí. Y si podemos ayudarte, ven, tenemos una canción de higiene.